Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. La Moderna presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Ver y Creer. Y les platico que este 12 de noviembre celebramos la memoria litúrgica de un hermosísimo santo que murió muy jovencito, apenas de 18 años. Se trata de San Estanislao de Kostka, uno de los santos patronos de Polonia, donde él nació. Por increíble que parezca, San Estanislao tuvo en sus brazos al niño Jesús. Y además, antes de morir, él vio cómo la Virgen María venía para recoger su alma, ella misma, para luego llevarla al cielo. Con grande gusto, enseguida le doy a conocer detalles de la vida de San Estanislao de Kostka. Estanislao, hijo de un rico senador de Polonia, nació en 1550 en el castillo de su padre, donde recibió su educación primaria hasta los 14 años, cuando entró a estudiar al colegio de los jesuitas. En diciembre de 1565, Estanislao enfermó gravemente. Recibió la visita de Santa Bárbara, quien acompañada de 2 ángeles le llevó la Sagrada Eucaristía y luego, durante la noche, vio a la Virgen María con el niño Jesús, al que depositó amorosamente en los brazos de Estanislao mientras le dijo: «Ya estás completamente sano. Nuestra voluntad es que entres cuanto antes en la compañía de mi hijo Jesús». Luego de intentar ingresar al seminario polaco de los jesuitas el 10 de agosto de 1567, emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros hacia Augsburgo y luego a Dilinga, donde lo recibió el superior general, Pedro Canicio. En el colegio de Dilinga desempeñó tareas de limpieza de los cuartos del internado y de ayudante en la cocina. El 25 de octubre fue enviado al noviciado de Roma, donde se encontró con San Francisco de Borja, el superior general de la orden. A inicios de 1568 emitió sus primeros votos y resultó ser un verdadero modelo de santidad para todos. El 14 de agosto de 1568 sufrió un desmayo, náuseas, sudor y una hemoptisis, y luego de recibir la visión de la Virgen María que venía para llevarlo al cielo, murió a las 3:15 de la madrugada del día de la Asunción de María, con el rosario entre sus manos. Tenía 18 años de edad. En 1605, el Papa Pablo V concedió su veneración pública. El 13 de noviembre de 1670 fue beatificado por Clemente X. En 1726 fue canonizado y declarado patrono de los novicios por el Papa Benedicto XIII. Sus restos reliquias se encuentran repartidos en 3 lugares: en la iglesia de San Andrés de El Quirinal en Roma, en el noviciado de los jesuitas en Nachhausen-Vierten, Alemania, y en el noviciado de los jesuitas en Staraviez, Polonia. Es fascinante este santo
que Marisa nos presentó hoy, este santito, San Estanislao de Kostka. De veras que el Señor le dio muchos dones. Continuemos hablando de la Santa Inquisición novohispana o la Santa Inquisición en México, y sigo platicando gratamente con Verónica Guadalupe Herrera Rivera. Ella es historiadora, actualmente está cursando su maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es profesora en la Universidad Pontificia de México, y además es profesoressa de italiano. Sí. Soy muy duro yo para aprender, ¿verdad? El italiano. No tanto. ¿No? Ahí vamos. Muchas gracias, gracias. Mi profesora de italiano. Bueno, llegaste ya tarde a mi vida, Verónica. Yo te hubiera necesitado a ti, pero yo que 20 años atrás. Me habría sido muy útil. La primera vez que llegué a Roma, Radio Vaticana, sufriendo, yo les hablaba en inglés, en español. Y no les gusta el inglés. No les gusta. Y cuando les hablas en español te entienden. Sí, despacito. Pero se hacen como que no. Sí, así son. Bueno, no en Radio Vaticana, los romanos, Sí. ¿no? Bueno, entonces, a ver, la Santa Inquisición en México. Ahí está el palacio, frente a la Plaza de Santo Domingo. El imponente palacio que incluso cuando llegaban causaba mucho temor porque tiene un arco volado. Entonces hay un doble arco, pero en el centro no hay columna. Ajá. Entonces cuando llegaban les impresionaba mucho porque decían que cómo era posible que pudiera estar ese arco sin tener sostén. Entonces era un primer impacto visual que tenía, además de la idea de que llegaban a las cárceles secretas de la Inquisición. Secretas no porque no supieran dónde estaban, sino porque en teoría no se sabía lo que pasaba ahí. Incluso afuera de la Inquisición tenemos también elementos de la Pasión. Está la escalera, está la cruz. Entonces es un edificio muy bonito, digo, con todo lo que habrá ocurrido ahí, y además contiguo a la plaza. Incluso el edificio tiene una entrada chata. No se entra por un costado y no tiene esquina, es una esquina cortada, que es también algo muy raro, que la otra edificación de ese tipo es la llamada Casa Chata, En que Tlalpan, está en Tlalpan. en Tlalpan. Ajá. Hermosa Sí, también, también. muy particular, ¿no? Porque la entrada, como dice Verónica, o sea, es la esquina, pero la entrada es en la esquina. Entonces, para hacerlo a la entrada en la esquina, pues se hizo así. Entonces son estas entradas chatas, ¿no? Así el Palacio de la Santa Inquisición, que actualmente, ¿qué es? ¿Es el Museo de Medicina? Es el Museo de Medicina de México porque anteriormente fue en la Facultad de Medicina de la universidad. Cuando la universidad tenía ese barrio universitario en el centro histórico, ahí se formaban también los médicos. Incluso también ahí está el archivo del Protomedicato de México. Entonces, si tú quieres saber algo de un médico, también tienes que ir a la allí. Inquisición. Bueno, y si quiero saber algo de la Santa Inquisición o el Santo Oficio, ¿a dónde debo acudir? Al Archivo General de la Nación. Ahí está. En ese archivo, que está en otro edificio de leyenda negra, en el Palacio Negro de Lecumberri. Ay, no, bueno, sale de uno, parece al otro. Sale de Guatemala, parece a Guatepeor. Pero es un archivo riquísimo porque tenemos todos los procesos. Digo, hay algunos que se han perdido, en los que la tinta se ha diluido o que la polilla ha hecho de las suyas. Pero es un archivo que tenemos con los procesos porque el secretario escribía todo. Entonces podemos ahí investigar lo que tú quieras y ahí vamos a tener no solo de México ciudad, sino también vamos a tener de otras regiones del país, del sur de Estados Unidos, e incluso de Filipinas, de Guatemala, de esas zonas donde también llegó a actuar la Inquisición. ¿Tú has estado en este archivo? ¿Tú Sí. has investigado allí? Sí, de hecho la tesis de licenciatura fue sobre hechicería amorosa. Entonces fueron procesos inquisitoriales sobre hechicería amorosa. Wow. ¿Y qué encontraste en ese archivo? Bueno, deja preguntarte otra cosa. ¿Es muy consultado? Tiene Porque sus restricciones. Hay un registro, ¿no? De cuántos lo han consultado, ¿no? Sí, sobre todo van investigadores de México y del extranjero, sobre todo historiadores, pero el archivo general, bueno, incluso van personas que quieren saber sobre tenencia de tierras o encontrar alguna escritura que diga que la tierra es suya, sobre todo tierras ejidales, y van a consultar el AGN. Me refiero más las consultas de los expedientes del Santo Oficio, ¿qué tanto los buscan ahí en el Archivo General de la Nación? Es consultado porque es uno de los archivos más cuidados Ah. y completos que tenemos.
Entonces sí va también mucho literato, porque entre las cosas que juzgaba la Inquisición también eran las coplas o los bailes. Entonces también hay algunas coplas, porque en el momento que llegan a la Inquisición dicen, bueno, ¿y qué copla cantabas? Entonces la cantaban y el secretario transcribía esta copla. Entonces son registros maravillosos que hay ahí. A ver, ¿qué comías? Y entonces hay recetas de cocina. Todo. Incluso otra causa por la que llegaban y que me encontré al buscar los procesos de hechicería, también eran por sanación, los ensalmos para curar. Ajá. Porque tanto en estos conjuros o en estas oraciones, que también decía, es que es una oración para que la gente dejara de sangrar. Entonces ahí también tenemos la propuesta herética, porque están mezclando diferente tipo de santos en el momento de un ensalmo o en una oración para hacer que alguien lo amara, mencionaban demonios y mencionaban santos, y todo esto está todavía transcrito en los documentos de la AGN. Claro, hay pistas allí de hechicería, de brujería, que también el inquisidor buscaba. Sí. Vamos a conocer, a partir de información que nos proporcionó Verónica Herrera, cuáles eran los delitos y los procesos que buscaba la Santa Inquisición en México. Los delitos perseguidos por la Inquisición en la Nueva España fueron las prácticas judaizantes de quienes decían haberse convertido al cristianismo. Los luteranos, no necesariamente seguidores de Lutero, sino cualquier tipo de protestantismo, supersticiones y hechicería, practicada principalmente por mujeres, bigamia, que era frecuente por el contexto, pues el hombre dejaba familia en España y se casaba en América, aunque también hubo casos de mujeres bígamas, prácticas adivinatorias, algunas de tradición indígena, otras para conocer los fenómenos naturales, la solicitación cuando el confesor solicitaba al penitente favores sexuales y la celebración de sacramentos por hombres no ordenados en el sacerdocio, una actividad frecuente por las dimensiones del territorio y lo escaso del clero. La Inquisición fue particularmente cuidadosa en la propagación de ideas contrarias a la fe católica, no solo el protestantismo, sino también de las ideas ilustradas, por lo que la censura de libros fue una práctica común en la Nueva España. Los procesos más relevantes fueron los autos de fe de 1574, en el que 71 reos fueron juzgados y 2 de ellos relajados al brazo secular. En 1596 se llevó a cabo el juicio en contra de los Carvajal, acusados de practicar la ley mosaica siendo ya judíos conversos. En 1649 se celebró el mayor auto de fe del Nuevo Mundo, con la del virrey, autoridades religiosas y civiles. Durante la Guerra de Independencia, debido a la inestabilidad política, la Inquisición novohispana se abolió en 1820, 14 años antes que la de España. Pues ya ve usted, esos eran los delitos y los procesos de la Santa Inquisición novohispana. Entonces, a ver, Vero, sí se buscaba brujería, claro, hechicería. Sí. Herejías también. Sí. Y a los sacerdotes también se les... También a los solicitantes. Como en España. Como en España. ¿Nos puedes repetir qué era eso del solicitante? El delito de solicitación consistía en aquel confesor que, abusando de su figura como sacerdote y en su poder de confesar, le pedía al feligrés favores sexuales en la confesión. También eran juzgados los bígamos. La hechicería se consideraba sobre todo como una superstición, como no un pecado grave, porque era como creer ahorita, no lo sé, en tu horóscopo y decir, salgo vestido de rojo porque lo decía mi horóscopo. Y también se relacionaba sobre todo a las mujeres, porque eran más susceptibles de caer en este tipo de supercherías. El Santo Oficio en Nueva España sí juzgaba también delitos como robos u homicidios, fraudes, no, o solamente lo referente a... Solo lo referente a la fe y que no caiga en contra del dogma, ¿no? Era también muy usual que pudieran acusar a sus vecinos de ser practicantes de la ley mosaica, de ser judíos, y les trataban como de poner trampas, ¿no? Les ofrecían un plato de puerco, a ver si lo comían o no, o los trataban de invitar a alguna fiesta el sábado, o a veces los acusaban de tener también crucifijos enterrados en la puerta de su casa para que cuando salieran los pisaran. Entonces sí había este tipo de cosas que tampoco van a ser los miles de casos, porque no es como en el caso de España
no podemos negarlo, pero tampoco podemos exagerar el tipo de acusaciones y de actos que causaba la Inquisición. La Santa Inquisición, nos has dicho, en España surge para buscar la unidad del reino, para contrarrestar la invasión musulmana y la presencia de los judaizantes, ¿no? Que la fe cristiana no se fuera a contaminar por los rituales judíos. ¿En México también? ¿Fue la misma causa? Es evitar estas idolatrías de las cuales ya hay un antecedente indígena, pero también es mantener y controlar. En el momento que estamos tan lejos de la metrópoli de España, es muchísimo más fácil controlar cuando tienes a todos en la misma fe. Además de mantener esta idea de que es un reino católico y los súbditos tienen que ser católicos y buscar así la salvación de todos los fieles. Nos has dicho que no juzgaba a indígenas. No. Buscaba entonces que se condujeran adecuadamente los peninsulares que ya estaban aquí. Los peninsulares y los esclavos, porque los esclavos también van a estar ya bautizados y ya se les considera que ya son viejos en la fe. A los nativos no. Y alguna familia de portugueses, sobre todo, que se habían convertido del judaísmo, a ellos también se les van a juzgar. Pero sobre todo vamos a tener una cantidad de peninsulares. Es el caso que decía la nota de los Carvajal, de ¿no? los Carvajal. A ver, esclavos dices tú, pero esclavos que traían los españoles, porque en la Nueva España no había esclavitud, ¿no? Indígenas, esclavos no. Prohibido esclavizar indígenas. Africanos. Ajá. Y entonces ellos sí eran sujetos de juicios en el Santo Oficio. Sí, pero en este tipo de juicios, por ejemplo, ahorita que mencionábamos a los esclavos, también vamos a tener que en esta leyenda negra de la Inquisición y las cárceles secretas y que mucha gente moría ahí, que sí es verdad, también vamos a tener un tipo de comunicación secreta en las cárceles. Incluso los esclavos podían llegar y llevarle al amo su tacita de chocolate o la comida o sacar recados. O sea, también llegó un momento de mucha relajación. O sea, no va a ser continuo este tipo de cerrazón o de autoritarismo en la Inquisición. Incluso vamos a tener que en las paredes de esas cárceles hay coplas, hay versos, hay acusaciones, hay denuncias, hay de todo. ¿Dónde se ejecutaban a los sentenciados a morir? ¿En qué lugar? ¿Acaso allí donde actualmente está la Plaza de Santo Domingo? ¿Acaso adentro del Palacio del Santo Oficio? ¿Dónde se hacían las ejecuciones y cuántas fueron? ¿Y cuáles eran las diversas maneras para ejecutar a un sentenciado a muerte? Sabemos la hoguera, pero ¿cuáles otras? Nuevamente, hablando de la Santa Inquisición en la Nueva España, en México. Vuelvo con esto y con más después de una pausa breve. Participa con tu familia del gran acto de oración, desagravio, reparación y consagración nacional el domingo 10 de diciembre en el Estadio Azul de la Ciudad de México, con acceso gratuito y capacidad para más de 40,000 personas. Desde las 9 de la mañana, animación, testimonios y cantos. La Santa Misa a las 12 horas y al término procesión con el Santísimo Sacramento en custodia monumental por Avenida Insurgentes hasta la Parroquia del Purísimo Corazón de María, Colonia del Valle, seguida por las hermandades y cofradías de penitentes en cruzados flagelantes y ánimas descalzas de Taxco, ofreciendo al Señor sacrificios y penitencias en desagravio. La intención es pedir perdón a Dios y a la Virgen María y consagrarles las vidas de todos los mexicanos a fin de obtener su ayuda para que cada hogar se vuelva a llenar de gozo. Cuando vengan las dificultades nos concedan consuelo y esperanza. Bendigan a todos los que aquí habitamos, seamos mejores personas, todos volvamos a ser amigos de todos, y para que se derogue la ley maldita que permite y promueve el homicidio de mexicanos inocentes dentro del seno materno. Informes en www.granactodedesagravio.com.mx.